Listo. Yo creo que podemos ir empezando entonces. Eh, Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Julián Caro. Soy psicólogo clínico de la Universidad CES, magíster en criminología con psicología forense de la Universidad Middlesex de Londres y en estos momentos soy el director de Mind Selección Clínica. Una empresa pues que estamos empezando de recursos humanos con un énfasis en psicología clínica, lo cual pues nos permite hacer como también un énfasis o una mejor selección pues a la hora de hacer procesos de selección de recursos humanos. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de la salud mental. Vamos a tener un espacio para preguntas, para que se sientan libres de escribirlas, bien sea en el chat o dejarlas para el final, pues que abramos el espacio. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos para hablar del tema. Voy a tratar de hacérselos muy cercano, no voy a utilizar un lenguaje muy académico, sino que quiero que todos nos vayamos con un aprendizaje pues interesante de este espacio. Vamos a hacerlo muy práctico, dar ejemplos muy normales y cotidianos, entonces siéntanse libres pues, sí, de participar en este proceso tan interesante. Bueno, la salud mental, tal como la define la OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por dichos trastornos. Eso es lo que plantea la OMS acerca de la salud mental. Eh, Realmente es un proceso más, denme un segundo, que siguen llegando personas. Eh, es un proceso más de decirlo en otras palabras, de vivir feliz, o de si se vive bien, pues vivir aún mejor. Eso es la salud mental, un completo estado de bienestar, un completo estado de felicidad. De eso hay estándares en todo el mundo, hay estilos de vida, hay modelos económicos y un montón de cosas que nos permiten llegar más fácil a estos estados y pues obviamente hay escalas que miden también la felicidad en términos pues de lo que se considera es la felicidad. El trastorno es definido, grosso modo, la, como un malestar clínicamente significativo para la persona o para las personas alrededor de quien lo padece. Por ejemplo, una persona que haya tenido depresión, aquí lo más probable es que al menos 8 de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hayamos sufrido depresión en algún momento de la vida o lo vayamos a sufrir, pero entonces para quienes lo han sufrido, es algo que es incapacitante, es algo que se siente desagradable y es algo que es clínicamente significativo, o sea, es algo que de verdad me hace sentir muy mal. En el caso de que puede ser clínicamente significativo para otras personas, hace referencia entonces no en el caso de la depresión, sino a trastornos de personalidad que, por ejemplo, vivir con una persona narcisista puede generar mucho malestar para las demás personas porque es petulante, porque genera conflictos, porque es difícil dialogar, etcétera, etcétera. Hay malestar clínicamente significativo para los demás. Esa es la definición de trastorno según los manuales estadísticos de enfermedades mentales. ¿Por qué es importante la salud mental? Pues porque básicamente si no nos ponemos las pilas, o sea, si nosotros no trabajamos en nuestra salud mental, no solo no vamos a lograr ser felices, sino que vamos a tener una vida muy complicada y no vamos a lograr funcionar de manera adecuada en el mundo y en la sociedad. Eso además acarrea otro tipo de afecciones físicas que vamos a ver en un momento, pero que deben ser atendidas en el momento pues, pertinente. Según estadísticas, en el 2017 el estudio de salud mental de la Organización Nacional de Salud Mental dijo que el 14% de las personas en Colombia han sufrido un trastorno mental en el último año. O sea, de cada 10 personas, de cada 20 personas, habían dos personas que estaban padeciendo, dos o tres personas que están padeciendo un trastorno mental
en ese momento o en el año anterior. Eh, Según también registros de salud mental en Colombia para el 2013, 4 de cada 10 personas ha sufrido, sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Eso quiere decir que de los casi 30 que hay aquí, eh, vamos a ver unas 16 personas que hemos sufrido o sufriremos un trastorno mental a lo largo de nuestras vidas. Si tenemos una familia conformada por 10 personas, llamémoslo eh, papá, mamá, hermanos y primos o tíos, pues de esos 10 que hay ahí, 4 van a sufrir algún trastorno mental. Y para hoy en día se calcula que la cifra es mayor porque se espera que 6 de cada 10 personas sufran un trastorno mental en cualquier momento a lo largo de su vida. Lo cual es preocupante y lo cual también empieza a generar problemas porque si alguno ha tenido un trastorno de ansiedad o ha tenido, por ejemplo, ha tenido hijos y ha sufrido depresión postparto, sabe lo difícil que es vivir en estas circunstancias. También sabemos lo complicado que es vivir con una persona que sufre algún trastorno mental de algún tipo o con cualquier tipo de enfermedad física. Eso también nos hace enfocarnos entonces en la relación entre el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Porque los trastornos mentales se ha comprobado también que tienen una gran correlación con enfermedades físicas, asma, problemas cardíacos, problemas gástricos, eh, dolores musculares, espasmos. Hay también incluso estudios que indican que hay presencia de cáncer en algunos, pues que los trastornos mentales, cierto tipo de síntomas pueden estar asociados a cáncer, etcétera, etcétera. O sea, son unas conexiones que pues, los psicólogos nunca hemos podido como explicar de manera científica, pero siempre hemos sabido que el cuerpo elige la enfermedad que necesita, o sea, la mente elige la enfermedad que el cuerpo necesita para poder transmitir los malestares que siente. Otro modelo que sí ha sido explicativo para esto ha sido el modelo de Atis-Estrés, que dice que hay un montón de factores predisponentes y que ante un factor estresor o algo que nos estresa, que nos genera malestar, la enfermedad se dispara. Una de las cosas, por ejemplo, que más consultan de manera mixta, no tanto en Colombia, pero sí en otros países, es, por ejemplo, los problemas gástricos, que los suelen asociar con problemas de ira y que, pues, de hecho, los médicos recomiendan atención psicológica para prevenir problemas como gastritis y etcétera, colon irritable, en fin. Eh, una ciencia que ha venido a ayudarnos a apoyar el conocimiento en esta relación cuerpo-mente es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una área de la medicina muy reciente, pero que nos ha permitido entonces explicar de manera física esa relación cuerpo-mente. Eh, Es también sabido que, por ejemplo, el estrés suele provocar muchos problemas respiratorios, sobre todo en los niños, el miedo, las alergias suelen remitir en el momento que las personas empiezan a manejar el miedo, la ansiedad. Y en fin, hay muchísimas evidencias acerca de esta relación y la importancia de trabajar en esto. Hace poco veía también en un programa de televisión que habla sobre cirugías plásticas, sobre los daños que han hecho con las cirugías plásticas. Entonces van donde unos doctores que les reparen los daños, los cirujanos plásticos que tienen, no sé, se les infectó la cirugía, lo que sea. Y entonces había una chica que había gastado 240.000 libras esterlinas, esos son más o menos unos casi 1.500 millones de pesos en cirugías, no, sí, 240.000 libras, sí, casi 1.500 millones de pesos en cirugías plásticas. Todo porque no quería parecerse a su mamá. Entonces había hecho todo lo posible por diferenciarse lo más posible de ella. Son casi 1.500 millones de pesos que con un tratamiento psicológico, con una buena psicoterapia y con una buena atención profesional hubiera podido reducirse a solamente 10 millones, pagando pues un psicólogo muy costoso. Esta relación cuerpo-mente
afecta también al cuerpo entonces, o sea, afecta la manera en la que nos percibimos, afecta la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y lo que pensamos de nosotros mismos. Antes de pensar en cualquier cirugía debemos pensar en, en por qué estamos queriendo esa cirugía, cuál es el propósito, qué es lo que estamos buscando con esa cirugía. Porque si lo que estamos buscando es mejorar nuestra apariencia porque no nos sentimos suficientes, ahí es más importante atender la salud mental que la belleza por sí misma. Es diferente decir que me quiero hacer una cirugía porque me gusta, no sé, en el caso de las mujeres, por decir algo, me gusta tener senos grandes, a hacerse una cirugía porque pienso que mis senos son pequeños y que mi cuerpo es muy feo. Ahí hay una diferencia abismal en la decisión de hacer la cirugía y eso va a tener también repercusiones en la manera en la que el cuerpo asimila esa cirugía. Se ha probado que, por ejemplo, una buena salud mental, técnicas de mindfulness, de meditación, suelen acelerar los procesos de rehabilitación, de recuperación en procesos pues, de cicatrización. Y también que hace que nuestro cuerpo reaccione mejor al entorno. Entonces envejecemos menos, nos sentimos más vitales, nos sentimos más aliviados y pues por ende nos enfermamos menos cuando tenemos una buena salud mental. Eh, Todo este asunto de trabajar en nuestra salud mental nos permite también mejorar nuestros autoesquemas, que son la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, es la manera en la que pensamos acerca de nosotros. Y es una buena respuesta para nuestro cuerpo para decirle, bueno, pues, podemos funcionar bien y de hecho vernos más jóvenes. Hay quienes me han dicho que yo me veo como si tuviera 22 años, tengo 30, y eso no es más que resultado de mis pensamientos, de la manera en que pienso acerca de mí mismo. Obviamente hay altibajos, pero es un proceso constante de uno trabajar en sí mismo, trabajar en su salud mental para poderlo reflejar en el cuerpo. ¿Cuántas personas no conocemos que se ven más jóvenes de lo que realmente son? Y todo es básicamente por su sonrisa, todo es básicamente por la manera en la que viven, por la manera en la que se perciben y por las creencias que tienen respecto a ellos mismos y respecto al mundo. Hay un principio en el cerebro que nos indica que todas las creencias deben confirmarse. El cerebro funciona así. El cerebro tiene una creencia y busca las estrategias que necesite para poder confirmar esas creencias. Por lo tanto, si yo creo que soy feo, si yo creo que soy desagradable, si yo creo que no soy bonito, si yo creo que soy enfermo, que si yo creo todo este tipo de creencias negativas, pues finalmente vamos a buscar las estrategias para poder confirmar esa creencia, para hacer esa creencia realidad. Entonces es importante trabajar primero que todo en nuestra mente, antes que pensar en nuestro cuerpo. Nuestra mente está bien, nuestro cuerpo va a responder de igual manera. No es reducirle importancia a la medicina, sino trabajarlo de manera complementaria, integrar esa relación cuerpo-mente y darle la importancia que se merece. Esto es muy bonito en la teoría. Denme un segundo, están llegando más personas. Todo esto es muy bonito en la teoría y hay veces puede parecer más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar la ayuda, o sea, nos cuesta sentirnos vulnerables, nos cuesta eh, aceptar que necesitamos de otros. ¿Por qué? Porque es mejor no depender de nadie para no darle favores a nadie, porque es mejor uno hacerlo todo bien porque los demás lo hacen mal, porque uno no puede confiar en las personas. Las razones son innumerables, o sea, cada vez nos inventamos más excusas para evitar buscar la ayuda profesional y de hecho es lo que tenemos que hacer. Hay un video que les recomiendo desde ya, eso lo van a encontrar al final en las referencias y de cualquier forma lo pueden buscar en Google, en YouTube, o lo pueden buscar en TED.com, que es la investigación de la doctora Brené Brown. Ella es una trabajadora social y se dedicó a investigar la vulnerabilidad, de esa sensación que todos en algún momento hemos experimentado, que se siente horrible, es una de las sensaciones más desagradables uno ser vulnerable, pero que finalmente es el punto de partida para vivir tranquilos, para experimentar la felicidad, para conectarnos con el amor, para poder conectarnos con el otro. Resulta que nosotros no queremos sentirnos vulnerables,
porque eso es admitir que somos débiles, pero no hay animal en la naturaleza más frágil que el ser humano. Los seres humanos hemos logrado sobrevivir como especie gracias a que hemos podido relacionarnos con los demás y vincularnos con los demás. Los seres humanos sin el otro no existimos, los seres humanos sin la ayuda de los demás nos extinguimos. Eh, Difícilmente alguien, y eso que con mucha lucha y esfuerzo, puede sobrevivir absolutamente solo sin ninguna herramienta en la naturaleza. Siempre necesita de alguien, aunque sea el que le hizo la navaja pues, para cortar la madera, como aparecía en esta serie a prueba de todo. Requiere conocimiento, requiere estrategias que mínimamente deben ser aprendidas y eso se logra es en la relación con el otro. Por lo tanto, aceptar nuestra vulnerabilidad, aprender a vivir con ella es una de las principales herramientas, una de las primeras herramientas que nos va a permitir salir adelante, que nos va a permitir crecer como personas, que nos va a permitir ser felices y que nos va a permitir lograr la evolución como seres humanos, que nos va a permitir eh, tener una adecuada salud mental. Y eso parte entonces de buscar ayuda profesional. Ese es uno de los primeros pasos. Si me cuesta buscar ayuda, si me cuesta pedir un favor, si me cuesta decirle a alguien, hey, estoy mal, entonces lo primero que debemos hacer es dar el paso de valentía, de coraje, que la palabra coraje viene de corazón, que significa ser quien uno es de todo corazón. Entonces, si yo hago uso de mi coraje para buscar ayuda profesional, ya estoy logrando uno de los primeros pasos para prevenir enfermedades, para prevenir trastornos mentales y para poder lograr la felicidad y ese estado de bienestar pues, que todos buscamos, porque pues, nadie busca malestar de manera activa, a no ser que lo haga a través del miedo. Pues el miedo básicamente es como tratando de buscar el menor mal posible. Entonces, por ese miedo a la vulnerabilidad es que evitamos las emociones difíciles, pretendemos que estamos bien, pretendemos que nada nos pasa, que nosotros no tenemos la culpa de lo que sucede, nosotros pretendemos un montón, pretendemos de aislar todas esas emociones que no nos gustan, desagradables, y nos olvidamos entonces de sentir. Por eso, esa es una de las explicaciones que más fuerza tiene para explicar las adicciones, para entender por qué nos volvemos adictos al juego, al alcohol, a sustancias, que hoy en día también se considera una enfermedad mental. Esa es la razón por la que nosotros evitamos mostrarnos como somos, porque ponemos una barrera, porque mostramos una máscara que no tenemos. Pretendemos que estamos bien y que no necesitamos ayuda de un profesional, pretendemos que yo no estoy que ir al psicólogo es estar loco. Pensamos que si yo busco ayuda profesional significa que estoy mal, entonces no soy digno de estar con los demás, o bueno, la cantidad de discursos mentales que nos formulamos para evitar ir a donde un psicólogo, o donde un psiquiatra, o incluso a donde un médico, que uno dice, no, no, yo estoy bien, no me pasa nada, y pues realmente uno sí tiene un dolor que es insoportable, pero por esa misma vulnerabilidad y ese mismo miedo, que el miedo pues parte del ser frágiles, entonces no buscamos esa ayuda profesional en el otro. Una de las herramientas que como seres humanos nos permiten lograr una adecuada salud mental parte de las relaciones interpersonales con el otro. Eh, una de las primeras personas que logró profundizar en esto fue John Bowlby y tiempo después Michael J. Mahoney y Vittorio Guidano y lograron profundizar en una cosa que se llama la teoría del apego. La teoría del apego es la teoría que explica las relaciones humanas en todos los niveles a lo largo de toda la vida. La teoría del apego nos dice que entonces tenemos tres básicos, pues en general, tres estilos de relacionarnos con el otro. Y entonces dice que hay un estilo que es seguro, que es el que está en la mitad, y hay otros dos estilos que son ansiosos. Uno se llama ansioso ambivalente, que son personas ansiosas de por sí, son personas que tienden a relacionarse más desde el miedo, que son personas que tienden a relacionarse más desde las emociones intensas, intensas desagradables. Y el otro que es el evitante, que es el que evita el contacto con el otro y que es el que entonces prefiere no sentir ninguna emoción en lo absoluto para no sentirse vulnerable. Si nosotros nos relacionamos desde estas dos
estilos de relación, desde estos dos estilos de apego, pues entonces las relaciones interpersonales con el otro se van a ver afectadas, bien sea porque no expresamos el cariño o bien sea porque lo expresamos de una manera tan exacerbada que generamos malestar y que entonces le generamos fastidio al otro. Y, y entonces al final la felicidad, ese bienestar que se logra a través de las relaciones, no se da, porque los seres humanos, para poder sobrevivir y para poder tener un adecuado desarrollo mental, necesitamos del otro, necesitamos de la relación del otro. Por más que queramos decir que no, que eso a mí no me aplica, que yo nunca he necesitado a nadie, sí lo has necesitado. Aunque de manera indirecta, aunque trata de evitarlo lo más posible, pero sí lo has necesitado, porque como les dije hace un segundo, los seres humanos no podemos vivir por nuestra propia cuenta, ningún ser humano. Incluso hay casos que se han estudiado de niños salvajes, niños que han sido criados por animales en la naturaleza y hasta esos niños han necesitado la relación con otro ser vivo para poder sobrevivir. Entonces, parte de tener una adecuada salud mental es desarrollar las relaciones interpersonales, reparar nuestras pautas de apego en cualquiera de los dos extremos disfuncionales. Las personas con un apego seguro normalmente tienen una adecuada relación con las demás personas en todos los niveles. Los otros dos, sin embargo, normalmente luchamos un poquitico más, bien sea porque nos genera mucho dolor o bien sea porque no logramos vincularnos bien con los demás. Pero esas relaciones interpersonales va a ser lo que nos va a permitir alcanzar eso, llegar a ese bienestar que tanto buscamos. Y además de todo, nos va a permitir darle una adecuada crianza a nuestros hijos o a los niños que tengamos a cargo, pues en el caso de que tengamos hermanos o lo que sea pequeños o sobrinos, nos va a permitir desarrollar en ellos unas buenas estrategias de relación. Van a permitir en ese niño o esa niña un buen desarrollo mental, un buen desarrollo moral, que les va a servir como protección para prevenir trastornos mentales, para prevenir enfermedades físicas y para prevenir, por ejemplo, comportamientos disfuncionales, como por ejemplo el consumo de sustancias o una sexualidad irresponsable. Pero entonces uno, ¿cómo logra eso? Una de las principales pautas que les quiero dejar también hoy, no solo investigar sobre la teoría del apego, esto como les dije tenemos poco tiempo, entonces es tratar como de resumirlo lo más posible. Pero además de la teoría del apego es entonces entender cómo se da el amor, cómo expresar ese amor y cómo desarrollar una buena relación con el otro. Una de las principales pautas, contrario a lo que dice la canción Amor y Control, es precisamente renunciar al control. Mucho amor sí, poco control. Control es una cosa y tener cuidado, cuidar al niño es otra, ¿listo? Cuando hablamos de control aquí hablamos de sobreprotección, hablamos de cuando no le damos permiso al otro de ser libre o de tomar sus propias decisiones. Eh, por ejemplo, estos problemas normalmente surgen en la adolescencia, tristemente, y pues cuando estamos adultos también suelen aparecer algunas veces en la relación de pareja, que queremos que nuestra pareja o nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. O sea, les exigimos que sean lo que nosotros queremos que sean, no les damos la oportunidad de ser ellos mismos. Y sucede una cosa que se llama constricción cariñosa, entonces es que te ahorco con amor. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno abraza a una persona? O sea, el mejor ejemplo, imaginemos que estamos con alguien y abrazamos a ese alguien porque lo queremos mucho, ¿cierto? Y entonces lo abrazamos 30 segundos y el abrazo se siente bien. Seguimos abrazándolo un minuto y esa persona empieza a sentirse incómoda. Lo abrazamos 5 minutos y la probable respuesta de esa persona va a ser que nos pegue. Es lo mismo. Ese es el principio que explica la rebeldía. Cuando uno controla mucho a una persona, coarta su libertad, limita su autonomía, o sea, esa persona empieza a sentirse inútil porque cuando uno le están diciendo todo el tiempo haga así, no lo haga de la manera que usted cree, sino que hágalo a mi manera, le estamos dando el mensaje que no es capaz, entonces le estamos haciendo sentir inútil, lo estamos haciendo sentir fracasado. Entonces es importante renunciar al control, darle a la persona la autonomía, darle el amor necesario para que tome las decisiones correctas para sí mismo, para sí misma, y en esa libertad, en esa autonomía, poder desarrollarse y tener un buen desarrollo en sus relaciones con los demás, tener unas buenas pautas de crianza y todo lo que ya hemos dicho que nos da la salud mental, poder lograr ese estado de bienestar.
Eh, ¿Qué otras herramientas nos permiten? Ay, denme un segundo. Listo. ¿Qué otras herramientas nos permiten un buen desarrollo de pues una buena salud mental y unos buenos niveles de felicidad? Vamos recibiendo gente, a darles la bienvenida. Eh, uno de los factores que nos dan esos estados, esos niveles de salud mental y felicidad ya estando adultos, la mayoría aquí creo que somos adultos, es entonces, además de unas buenas relaciones interpersonales, es el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos, conocernos cómo pensamos, conocernos cómo entendemos, cómo vemos el mundo, cómo comprendemos la realidad, qué nos gusta, qué no nos gusta, nos va a permitir tomar mejores decisiones, nos va a permitir darnos cuenta si estamos en una relación conflictiva o no, nos va a permitir entender cómo queremos que nos traten, nos va a permitir entender qué queremos y cuándo lo queremos, entender qué nos hace daño, qué nos cae bien, alimentarnos más saludablemente. Por ejemplo, hay un tipo de dieta que se llama dieta intuitiva, que es un tipo de dieta en el cual, en un segundo, listo. Es un tipo de dieta en el cual uno llega a conocer tanto a su cuerpo y a escuchar tanto a su cuerpo que logra ingerir solamente lo que su cuerpo necesita y alimentarse de una manera adecuada y óptima en función de sus necesidades. Es un conocimiento que ya tenemos en nuestro propio cuerpo y que vale la pena explotar, pero todo eso parte del autoconocimiento. Mientras más... Hay una frase que dice, que reza, que la felicidad es fácil de alcanzar. Lo único que se interpone eh, entre nuestra felicidad y nosotros son las barreras o creencias que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos para no alcanzarla. ¿Y cómo es la manera de conocer esas creencias? Pues conociéndonos a nosotros mismos, a través de las relaciones con el otro, eh, a través de la psicoterapia. Es muy importante ir al psicólogo, es muy importante la ayuda profesional, eso es una de las principales herramientas que nos va también a ayudar a ahorrar mucho dinero en términos de médicos y en términos de psiquiatría y en muchos niveles. O sea, nos va a permitir tener una vida excelente y óptima ir a psicoterapia. A través de la relación entonces con el otro podemos ver un reflejo de nosotros mismos, la manera en la que nos relacionamos con los demás, la manera en la que los demás se relacionan con nosotros, nos va a servir de espejo para poder conocernos a nosotros mismos y aprender a ver qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que mejorar y cómo. Igualmente, como vuelvo y les digo, no sobra, un psicoterapeuta es la mejor manera de uno poder llegarse a conocer a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un reflejo objetivo, es un espejo en el cual yo no me voy a dar distorsionado. Digamos que normalmente choco mucho con las personas por mi manera de hablar. Y entonces y yo no me he dado cuenta que yo choco con las personas por eso, porque normalmente les hago gestos que uno no se da cuenta que hace. Eso se llama, ese es el lenguaje corporal. Nosotros normalmente, ustedes mientras me están viendo hablar, están más concentrados de yo qué gestos hago y cómo muevo las manos que de lo que digo. Entonces, cuando estamos con las personas, nosotros estamos leyendo eso y eso lo hacemos sin darnos cuenta. Y entonces resulta que yo choco con las personas por mi manera de hablar, pero yo no lo sé. Y entonces voy y hablo con, no sé, digamos con mi hermano o con mi papá y pelean conmigo, se enojan conmigo y yo no entiendo por qué. O sea, yo no les dije nada malo, pero se enojaron. Ese es un reflejo de que, bueno, sí, tengo que cambiar algo porque estoy chocando con estas personas. Pero entonces, si yo me expreso de la misma manera ante un psicoterapeuta, no voy a tener una reacción negativa como la tuve con mi papá o mi hermano, sino que voy a tener una reacción neutra y voy a poder comprender de manera clara y objetiva a qué se debe que yo haga así y que los demás ahí mismos se enojen conmigo. Entonces lo voy a poder trabajar y lo voy a poder resolver. Eso nos va a permitir entonces tener relaciones sanas. Esas relaciones sanas nos van a traer felicidad con las demás personas, partiendo pues de aceptar la vulnerabilidad y nos va a permitir entonces experimentar niveles de tranquilidad que nunca hemos experimentado. Posiblemente cambien nuestras relaciones,
Este autoconocimiento y este conocernos nos permite entonces también renunciar a las parejas tóxicas, nos permite renunciar a parejas abusivas, a parejas maltratadoras de cualquier tipo, físico, psicológica. Nos va a permitir acercarnos a las personas que nos costaba acercarnos, nos va a permitir alejarnos de que las personas que nos hacen daño. Y todo eso pues obviamente se traduce en todos los beneficios que ya hemos hablado acerca de la salud mental. El ejercicio y la actividad física al aire libre es otro de los factores que más contribuyen a la salud mental. La misma relación mente-cuerpo. Eh, Se ha comprobado que en algunos casos una hora de ejercicio de actividad física al día al aire libre tiene el mismo efecto mental que un antidepresivo como como la fluoxetina. Es extremadamente poderoso, o sea, uno no alcanza a dimensionar lo que en los primeros días cuesta. Y entonces los primeros días es importante no sobreexigirse con la actividad física. Por el solo hecho de hacer una actividad física, de salir a caminar media horita, 40 minutos, eso al cabo de una semana lo vamos a ver reflejado en nuestro estado de ánimo, lo vamos a ver reflejado en la manera en la que nos comportamos. Entre ese ejercicio de actividad física también cabe las relaciones sexuales. Unas relaciones sexuales sanas, tranquilas con nuestra pareja también se van a reflejar en esa liberación de dopamina y de serotonina que nos van a influir directamente en nuestra salud mental y nuestra felicidad. El recibir sol, el hecho de recibir sol nos va a ayudar a producir más vitamina D y vamos a poder entonces también tener un efecto positivo en nuestra felicidad. En los países del norte, sobre todo, que tienen esos inviernos tan intensos por la posición del sol en la Tierra, en esos inviernos lo que los afecta en el estado de ánimo no es tanto el frío, pues porque en estas épocas es cuando más niveles de depresión se experimentan en estos países. Entonces, más que el frío, lo que los deprime es la falta de sol. ¿Por qué? Porque entonces para ellos amanece a las 9 de la mañana y anochece a las 3 de la tarde, lo que significa que tienen solamente 6 horas de luz solar, las cuales se ven oscurecidas por las nubes. Entonces no es que un día sin sol sea triste, es la exposición a la vitamina D. Y entonces les toca empezar a consumir suplementos vitamínicos, les toca empezar a recurrir a otras estrategias. Otro de los factores que ayudan en la salud mental y en alcanzar la felicidad son las libertades y los derechos. Aquí ya estamos hablando en temas de desarrollo social y político. En los estados en los cuales se tiene más libertad y mayor cantidad de derechos, acompañados pues por un sistema que también soporte con deberes, o sea, que sea sostenible, el tener unas buenas libertades y unos buenos derechos, que yo pueda salir a la calle sin estar pensando en que me van a atracar, que yo pueda salir al banco sin pensar en que me van a robar el banco o los ladrones, ese tipo de cosas van a permitir que yo pueda sentirme tranquilo y que por lo tanto no tenga que vivir en estado de estrés constante. En Colombia dicen que somos uno de los países del mundo más felices. Es cierto y no, en el sentido de que es que nosotros no tenemos la oportunidad de ser felices. Lo que tenemos es mucha resiliencia que nos permite sobreponernos a las crisis y salir adelante. Pero ¿cuántas veces nos hemos acostado tensos en los hombros, básicamente porque no podemos con la carga, no podemos con estar pensando en que no tengo para pagar los servicios, pensando en que me van a robar, pensando en que me van a tumbar, en que tengo que pagar la nómina de la empresa y no tengo con qué y no tengo quien me ayude y estoy como ahorcado? Entonces, ese desarrollo también social es fundamental. Otro de los factores también ligados es la economía y las finanzas, el tener unos buenos ingresos, el no estar haciendo fuerza por pagar los servicios, como dije, el tener la oportunidad de que si yo me quiero comprar un celular nuevo, si quiero irme de paseo con mi familia, lo pueda hacer sin ningún problema. Es otro de los factores que nos va a permitir alcanzar esa salud mental y esa felicidad. Pero como les dije, en Colombia, 6 de cada 10 personas, o sea, corrección, eran 18 de los que estamos aquí presentes, vamos a tener un trastorno mental a lo largo de nuestra vida en cualquier momento.
Entonces eso es delicado, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta, es importante también a la hora de no tomar decisiones en términos sociales y políticos. La salud física y la habilidad de llevar los padecimientos con ayuda de estrategias de salud mental, entonces estrategias como el mindfulness que les hablaba un rato, importante consultarlo, estrategias de meditación, oración, si lo prefieren llamar. Este tipo de estrategias favorecen que si tenemos una enfermedad crónica podamos sobrellevarla más fácil e incluso aliviarnos mucho más rápido. Está comprobado, como les dije al principio, que las personas que se someten a cirugía cuando meditan y practican mindfulness logran recuperarse hasta un 30% más rápido que las personas que no lo hacen. Los mensajes que le damos a nuestro cuerpo son la manera en la que el cuerpo va a responder. Entonces, esas estrategias de salud mental nos van a ayudar a sobrellevar también cualquier tipo de dificultad, por más difícil que parezca. Hay un libro que les quiero recomendar, no se los dejé aquí, pero es importante, me parece chévere darle una leída, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él solía decir, él estuvo en un campo de concentración y tuvo, pues como prisionero, estuvo en Auschwitz y el tipo estuvo en unas situaciones, en unas condiciones muy estresantes, o sea, él estaba al borde de la vida y la muerte todos los días hasta que acabó la guerra. Y gracias a que él está desarrollando su teoría en psicología, él logró encontrar las herramientas y las estrategias necesarias para poder sobreponerse y llevar ese padecimiento de una Segunda Guerra Mundial de una manera más sencilla, que es básicamente lo que hemos vivido en Colombia por los últimos 70 años, vamos ya, desde la época de la violencia. Entonces, fíjense la importancia que tiene el trabajar también en esa salud mental. Significa que si nos sucede algo, no nos afecte tanto. O sea, si nos afecta, no nos afecte tanto. O incluso llegar al punto en el que no nos afecta en lo absoluto. Llegar al punto en el que, por ejemplo, que también está probado, las estrategias en psicología hacen que el dolor físico no solo disminuya, sino que desaparezca en muchos casos con un buen entrenamiento. Entonces, cualquier tipo de dolencia se reduce o desaparece completamente. Es interesante, de esto pues hay muchas investigaciones, vale la pena que lo vean, incluso cirugías que se han hecho sin anestesia solamente a partir de estrategias de psicología como la autohipnosis. Entonces vale la pena que trabajemos en esto. Es una de las estrategias que nos va a permitir sobreponernos a las dificultades más adversas. Además pues de tener un buen sistema social que nos apoye en esto. Por último, el altruismo, el pensar en el otro, el sentir ese amor propio, o sea, es importante pensar en nosotros, pero hacer que ese amor propio, que ese amor que sentimos por nosotros se traduzca a los demás. Dicen que hay más felicidad en dar que en recibir, pero algo sucede con el amor y es que cuando uno lo da a los demás, lo recibe y viceversa. Cuando uno se lo da a uno mismo, se lo envía a los demás. El pensar en el otro, el cuidar el medio ambiente son también estrategias que nos va a permitir no solo tener una buena salud mental, sino vivir felices y vivir de manera sostenible en el planeta. ¿Por qué? Porque no vamos a poder vivir tranquilos si estamos pensando que el día de mañana no vamos a tener agua. No vamos a vivir tranquilos si pensamos que el día de mañana no vamos a tener los recursos suficientes pues como para subsistir, que no sé, energía, rellenos sanitarios, pongámosle el nombre que queramos ponerlo. Entonces es importante tener en cuenta no solo ese medio ambiente, el ver el verde, salir a caminar al aire libre, fundamental. Entonces el cuidado del medio ambiente se convierte en un espacio muy, muy importante para nuestro bienestar. Los seres humanos seguimos siendo dependientes de la naturaleza, entonces seguimos conectándonos con esas raíces que teníamos hace tantos años de entrar en contacto con la naturaleza. Ir a un parque, quitarnos los zapatos, caminar descalzos, abrazar un árbol, ese tipo de cosas siguen siendo fundamentales para nuestro desarrollo mental, para nuestra salud mental. Eh, Aquí quiero cerrar con una frase de Carl Gustav Jung que solía decir que no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Y yo pienso entonces que este es uno de los puntos que más nos va a costar en lograr todos los pasos anteriores.
Es una de las mayores dificultades por lo mismo que la vulnerabilidad se convierte en algo tan desagradable para vivir. Eh, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestras dificultades, reconocer nuestras falencias, nuestros defectos, puede parecer doloroso en principio, pero es absolutamente liberador cuando lo tomamos, es absolutamente engrandecedor cuando nosotros logramos mirarlo a los ojos, ese sufrimiento, y poderlo trascender y sanar. Obviamente todo esto se logra a través de las estrategias de búsqueda de ayuda profesional y de la ayuda de las demás personas que nos rodean, de las personas que nos aman y que amamos. Aquí les quiero entonces aclarar un poco eh, algunas de las estrategias que tenemos para poder entonces eh, bueno, esa pregunta la resolvemos en un rato. Pero si no te preocupes que va a quedar grabada. La búsqueda de ayuda, entonces debemos empezar a reconocer a qué persona debemos buscar en qué momento. Hubo un factor que me parece importante también mencionar, sino que pues quería esperar hasta este punto para poder explicar, qué es el apoyo espiritual. Pero antes de eso, entonces, cuando tenemos una dolencia física, eh, es importante buscar la medicina. Hubo un caso de una persona que estaba sufriendo depresión. Se los voy a exponer para exponerles la relación entre todos estos factores. Entonces, había una persona que tenía depresión intensa, o sea, grave. Intentó con antidepresivos normales, no le funcionaban. Intentó con antidepresivos de los más potentes, no funcionó. Importó una medicina que en Colombia incluso no está permitida y tampoco le funcionó. Se sometió a terapia electroconvulsiva, tampoco le funcionó. Un día el psiquiatra le dijo a esta persona, le preguntó, ¿vos roncas? Y ella le dijo al esposo, ay, sí, doctor, como un camión, ronca impresionante. Entonces el psiquiatra la mandó al otorrino. El otorrino hizo una cirugía sencilla y resulta que la depresión se alivió. Eh, esa es la manera en la que nosotros, en que tener una buena higiene del sueño, esa es la manera en la que nuestra mente se alivia con nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos un malestar físico, cuando tenemos un malestar que nos afecta, roncar, pues alguna pastilla en particular que nos esté cayendo mal, tener alguna dolencia, es importante consultarla con el médico, pues medicina general, medicina interna, el que sea, pero a fin de cuentas buscar la medicina y buscar la ayuda de los expertos en salud del cuerpo, ¿cierto? Si tenemos, si esa parte física nos está afectando, nuestro comportamiento está afectando la manera en la que nos relacionamos, está afectando la manera en la que vivimos, entonces es importante buscar un psicólogo. El psicólogo nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, nos va a permitir entendernos, saber cómo nos comportamos, saber qué sucede con nuestras propias mentes y poderlo trascender. Y en caso de que haya una afectación física, pues entonces vamos a poder consultar con el médico. Finalmente, y también muy importante, de manera paralela a la psicología, está la psiquiatría, que está justo en el punto medio entre la medicina y la psicología. Y el psiquiatra nos va a dar la medicación y las estrategias necesarias para poder continuar con nuestro proceso psicológico y ayudar a que los síntomas bajen. Por ejemplo, una persona que está sufriendo depresión normalmente va y busca al psiquiatra o al médico y ya, y empieza a tomar antidepresivos, pero resulta que toda su vida sigue en caos, resulta que sigue teniendo problemas económicos, resulta que sigue teniendo problemas con su familia, sigue teniendo pensamientos negativos, sigue teniendo críticas contra sí mismo, y pues ya no se siente tan bajito de nota, pero tampoco es feliz.
porque no busca la atención psicológica. Entonces es importante que los tres profesionales, médico, psiquiatra y psicólogo, trabajen de la mano y que nosotros profundicemos en ese desarrollo y en ese autoconocernos, en ese estado de bienestar, de salud mental y finalmente de salud física, que es como la traducción de todas estas disciplinas juntas. Finalmente, como apoyo complementario que nos va a permitir llegar a niveles de felicidad ya mucho más elevados, está el apoyo espiritual. El apoyo espiritual, quiero aclarar, no es religión. La religión va por un lado, la espiritualidad por el otro. ¿Listo? La religión son los dogmas, son las creencias, incluyendo el ateísmo. Si yo soy ateo, tengo unas razones y unos dogmas para creer que soy ateo, ¿cierto? La espiritualidad es mi experiencia autotrascendente, o sea, mi experiencia respecto a la vida misma, mi experiencia respecto a ver el universo a través de mis ojos, ¿cierto? Hay veces coinciden, hay veces no coinciden, hay veces están medio agarrados, pero entonces esta espiritualidad, centrarnos en esta experiencia, es fundamental y va a ser lo que nos permite entonces comprender la realidad desde otra perspectiva y poder comprender la salud mental y poder comprendernos a nosotros mismos y a los demás de una manera más tranquila, más llevadera y más profunda. No necesariamente si yo soy ateo tengo que tener una religión, no, mi espiritualidad la puedo trabajar de la misma manera. A través también de otras estrategias, ya existe el mindfulness y pues todas las que hemos mencionado hasta el momento. Bueno, eso es todo hasta el momento. Este es el material de apoyo. Traté de ser pues lo más concreto y lo más claro posible. Me parece importante que arranquemos con la sesión de preguntas, así que por favor vamos escribiéndolas. Si necesitan tomar apunte del material, vale la pena que lo escribamos. Son las primeras estrategias que vamos a tener como para poder desarrollar una buena salud mental y por lo tanto desarrollar una muy buena salud física. Entre ellos está el poder de la vulnerabilidad, el video que les digo, está en YouTube, lo pueden encontrar, sino también lo pueden encontrar en TED.com. Está el estudiar un poco la teoría del apego. En YouTube hay muchísimos videos que la explican de manera muy clara, que vale la pena que miremos. Hay un libro que es muy interesante, lo hace a manera de chiste, pero también lo hace medio en serio, se llama El arte de amargarse la vida, de Paul Václavic, y es un libro que básicamente nos enseña a amargarnos la vida y amargarnosla bien. O sea, si vamos a amargarnos la vida, pues entonces vamos a hacerlo bien hecho o no hagamos nada. Y entonces básicamente al final cuando intentamos amargarnos la vida, pues ya no nos la amargamos y vivimos más tranquilos y nuestra salud mental mejora. Eso es como para principiantes, pues como para empezar en ese proceso de tener una buena salud mental y empezar a vivir mejor. El siguiente libro se llama Reinventa tu vida, de Jeffrey Young y Janet Klosko. Es un libro que nos va a dar herramientas en caso de que no tengamos acceso a psicoterapia, nos va a dar las primeras herramientas para que tengamos algo similar a uno, nos va a guiar en un proceso en el cual podemos nosotros mismos trabajar como si tuviéramos un psicoterapeuta, como si estuviéramos con un psicoterapeuta de la mano. Vale la pena entonces también que leemos una mirada a ese libro. El que les dije también, el que les mencioné, de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y por último, otro libro que nos va a permitir hacer como si tuviéramos un terapeuta, que nos va a mejorar los autoesquemas, nos va a mejorar la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos y el mundo, va a ser Autoestima, Evaluación y Mejora, de Matthew McKay. Son las primeras herramientas que les puedo dar así de carrerón, como decimos, y que nos va a permitir entonces alcanzar pues todo esto de lo que hemos venido hablando. Espero me hayan dejado sus preguntas, vamos a ir respondiendo ya. Bueno, la grabación, no, hay que coordinar con Ernestina si las enviamos al correo o no, pero sí las voy a subir también a mi canal de YouTube para que me sigan. Ahí está en la presentación, ahí está donde me pueden encontrar. No solo la empresa pues de selección y psicología clínica, sino también mis redes pues que trabajo también asuntos de salud mental de manera particular. ¿Listo? Para que entonces me busquen en YouTube, me sigan en las redes sociales, sigan también a Renacer Saludable.
en Facebook y bueno, eh, ¿qué más nos falta? Vamos respondiendo. Julián, muchas gracias por la charla. De verdad que pues se aprenden muchos conceptos en los que uno tiene que empezar a trabajar Ujú. y de acuerdo a ese material pues podemos empezar desde como tú dices, desde cero, a empezarnos a conocer. Exacto, a prevenir los trastornos mentales y si pues los estamos padeciendo, a salir de ellos de una manera más fácil y más llevadera. Si estamos viviendo, bueno, pues a vivir un poquito mejor. Entonces, bueno, es con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Les voy a mostrar así las referencias. Si alguien quiere profundizar, pues va a quedar en el video. Julián, te van a hacer una pregunta en el chat. Sí, vamos a esperar un segundito. Los apegos, ¿hasta qué límites pueden llegar? Listo. Esto lo explica un poco la teoría del apego. La teoría del apego dice que los seres humanos, por definición, estamos diseñados biológicamente, estamos diseñados para vincularnos a los demás. Aquí les voy a profundizar esta teoría que es tan bonita. Eh, y creo que responde también un poco la pregunta que nos hacen de por qué hay veces que no somos capaces de apartarnos de alguien. Entonces, la teoría del apego, ¿qué nos dice? Nos dice que los seres humanos estamos diseñados, biológicamente diseñados para vincularnos a los demás, para vivir en relación con el otro. Nos podemos vincular a través del amor, o sea, el amor puro va a ser lo que nos va a permitir vincularnos. Lo opuesto al amor no es el odio, sino que es el miedo. Entonces, cuando el miedo se mete en las relaciones, cuando el miedo se mete en el apego, es cuando empezamos a sufrir y es cuando empezamos a experimentar malestar. Hay una relación positiva, hay una correlación positiva entre apego seguro y salud mental y física. Las personas que tienen un apego seguro tienden a enfermarse menos físicamente y tienden a tener menos probabilidad de tener trastornos mentales, así como sobreponerse a los eventos traumáticos de manera más sencilla. Es decir, una persona que experimenta una violación o un abuso sexual, teniendo un apego seguro, es menos probable que tenga consecuencias negativas para su salud mental que una persona que tiene cualquiera de los dos apegos ansiosos o cualquiera de los otros dos apegos evitantes y ambivalentes. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, que nos pregunta Angie, el apego puede llegar hasta que yo me meto en el espacio del otro o el otro se mete en mi espacio, es decir, respetar el metro cuadrado del otro. Y esto responde también a la pregunta de Hildorfo, es que entonces, si yo tengo miedo en una relación, digamos con mi pareja, si yo mi relación de pareja la baso en el miedo, entonces voy a estar muy apegado. ¿Por qué? Porque me da miedo perder a esa persona. Pues en el caso de que uno se aferre mucho a esa persona, ¿cierto? Entonces me da tanto miedo perderla que la empiezo a abrazar. El ejemplo que les daba del abrazo, y entonces la empiezo a apretar. Y cuando la estoy apretando, entonces la empiezo a asfixiar. Y en ese asfixiar, entonces le puedo coartar su sueño, le puedo coartar su desarrollo, les puedo coartar sus decisiones e incluso invadirle su espacio personal, lo cual puede ser muy dañino para la relación y va a hacer que la relación inevitablemente se rompa. Entonces el apego puede llegar hasta el espacio con el otro. Por eso es que nos cuesta apartarnos de alguien, porque tenemos miedo. Y ese miedo es contrario al amor y pues lo que nos va a permitir salir de eso va a ser el amor propio, que es la base de la salud mental y que es la base del autoconocimiento. Cuando yo empiezo a mejorar mi relación conmigo mismo, cuando yo empiezo a tener autoesquemas positivos, cuando empiezo a verme con amor y a ver a los demás con amor, inevitablemente voy a empezar a apartarme de las personas tóxicas, de las personas que nos hacen daño. Y va a ser mucho más fácil hacerlo porque es que ya no nos estamos relacionando a partir del miedo, sino que nos estamos relacionando a partir del amor. Y en ese amor, pues yo digo, esto no me genera amor a mí, entonces mejor me alejo. Esa es la transición que lo hace más fácil, ese amor.
cambiar ese miedo por ese amor. Si yo estoy teniendo dificultades para apartarme de alguien, estoy viendo la relación a partir del miedo. Sí, y pues sí, creo que eso responde la pregunta, en las dos preguntas. El apego puede llegar entonces hasta que yo me meto en el espacio, en el metro cuadrado del otro. Hasta ahí estamos hablando del apego seguro. Eh, Duan, por favor, me aclaras qué es eso de la moda tóxica, ¿a qué te refieres, por favor? O me das un ejemplo. Mm, sí, es completamente cierto, Sarai. Eh, Fortalecer esa relación de autoconocimiento, de vivir a partir de amor y no de miedo, facilita entonces la relación con nosotros mismos y nos permite desarrollar una mayor salud mental y pues y física. Inevitablemente nuestro cuerpo responde mucho mejor a los medicamentos y a todo lo demás. Vamos a esperar un segundito que Duval nos aclare. Listo, ahora ya te entiendo. Eh, hablan, hemos construido, esto está en mi canal de YouTube por si lo quieren ver, ahí profundizo con mi pareja, con mi novia, pues profundizamos los dos, los dos somos psicólogos, profundizamos mucho este tema del amor y profundizamos mucho este tema de la pareja. Y entonces hablamos de las parejas tóxicas y de qué sucede con esto. Entonces todo esto parte de una construcción disfuncional que hemos hecho del amor. Hemos pensado que el amor es sacrificio, hemos pensado que el amor es sufrimiento, hemos pensado que el amor está asociado al dolor y no, el amor no está asociado con eso. Un padre que ama de verdad y profundamente a su hijo lo que menos quiere es que su hijo sufra. Quiere que sea independiente, quiere que aprenda a luchar, pero no quiere que sufra en el proceso. Entonces uno no le está diciendo a sus hijos, hey, tienes que cortarte las manos para probarme que me amas, no. Sino que, ¿qué sucede en esas relaciones tóxicas? Las relaciones tóxicas se siente una adrenalina tan alta, es casi como una adicción, es casi como la adicción. Y en esa necesidad de entonces uno era al otro por el miedo intenso a perderlo. Es como que le digamos a una persona adicta a la heroína que a partir de mañana no va a poder consumir más. El nivel de ansiedad que se experimenta es exagerado y el nivel de bienestar que se siente con esa persona también es exagerado. ¿Por qué? Porque es que, claro, como yo tengo tanto miedo a la relación, el estar con esa persona, entonces hace que ese miedo baje y pues entonces me siento tranquilo en la misma relación que el que consume heroína. Y entonces empiezan a poseerse y empiezan a chocar en el espacio con el otro. O sea, ese metro cuadrado que me corresponde a mí y que le corresponde al otro, lo empezamos a invadir. Y en ese invadir, entonces, limitamos el desarrollo de la personalidad, limitamos la toma de decisiones y limitamos un montón de cosas que al final lo que hacen es asfixiarnos y terminamos rompiendo la relación. Pero entonces también por el mismo miedo no queremos romperla, entonces nos sometemos a comportamientos que no nos gustan y a hacer cosas que no nos gustan. Pero entonces la quiero dejar, pero no, y es una relación en asfixiantes como las lleva para tener conexión. Ahí destructivas que
Julián, no te escuchamos, se entrecorta. Problemas con el internet. Un segundo. Listo. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Listo, qué pena. Les iba diciendo que entonces los tipos de personalidades narcisista y límite, que son trastornos de la personalidad, que son, como les dije, trastornos, suelen generar una receta perfecta para el caos. Voy a desconectarme aquí que ya no lo necesito. Listo. Suelen generar un tipo de relación perfecta para el caos y suelen ser extremadamente tóxicos, dañinos el uno por el otro. De hecho, son los que más suelen estar involucrados en maltrato intrafamiliar, en maltrato de pareja y en, pues, eh, homicidios familiares, homicidios de pareja, ya sea que el esposo mate a su esposa o su esposa mate al esposo. Entonces suelen estar en una mezcla perfecta para el caos, lo cual pues, empieza a limitar el desarrollo y la salud mental. O sea, es necesario trabajar la salud mental desde este punto de vista. Y es necesario entonces atender a tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico y en el caso de ser necesario, tratamiento médico. Yo creo que podemos terminar con esta pregunta que dice cómo se deben respetar los espacios de pareja. Como vuelvo y les digo, vean el canal de YouTube para que encuentren el material que ahora profundiza mucho en este asunto de la pareja. Entonces dice, ¿cómo se deben respetar los espacios de la pareja? Ah, bueno, también recuerden suscribirse para que estén atentos cuando vuelva a presentar un material. Esos espacios de pareja se deben respetar. Entonces, uno, parte de mí mismo. Que me respeten mi espacio, parte de mí. Entonces, ¿por qué? Porque es que debo saber qué me gusta, yo debo entender qué me gusta, qué me hace bien, qué me hace sentir bien, para poder decírselo al otro y que el otro lo pueda hacer. Yo no le puedo decir al otro que me respete el control remoto del televisor si yo no le he dicho que a mí no me gusta que me toquen el control del televisor, por ejemplo. Que eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Si yo no sé si me gustan o no, pues en el fondo me molesta, pero pues yo no digo nada porque no me he dado cuenta que no me gusta que me cojan comida del plato, pues entonces yo no voy a poder decirle a mi pareja que no lo haga para yo no poderme, para no enojarme y para no generar malestar con mi pareja. Entonces una de las principales cosas que se deben hacer para respetar los espacios de pareja es empezar a conocernos a nosotros mismos. Lo siguiente es preguntarle a nuestra pareja qué le gusta y qué le disgusta. Darle a nuestra pareja la oportunidad de que hable y que nos diga, bueno, no me gusta que hagas esto, a mí no me gustan las personas que me tratan así, así, o así, y empezar a definir esos límites con el otro en temas de sexualidad, en temas de política, en temas de visión de la religión, en temas de espiritualidad, e incluso en temas tan nimios como si me gusta que me roben comida o no del plato, ¿cierto? Son como de las herramientas que nos van a permitir definir esos límites con el otro. Sino que para eso, vuelvo e insisto, debemos tener los límites claros nosotros y es importante entonces empezar un proceso psicoterapéutico nosotros mismos. Eh, ¿Alguien más? Pienso que ya podemos ir terminando. Tina, no sé si tú quieras agregar algo más. Mm, Pienso que por ahora no se volvió a cortar, ¿cierto que no? No, Julián, no se cortó. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por conectarse esta noche. Ha sido un placer. Gracias, Julián. Nos, ustedes con mucho gusto. Ya saben, síganme en las redes, sigan a, sigan a Tina, sigan el canal de YouTube, suscríbanse. Y bueno, ahí están los contactos también por si necesitan alguna asesoría, algún apoyo. Ya saben que se pueden poner en contacto también conmigo, con Tina. Ahí está todo disponible los medios. Listo, no se queden callados, busquen ayuda en el momento que lo necesiten. Está bien sentirse vulnerable, está bien sentirse mal frente a las cosas.
y aún mejor, está bien buscar ayuda. Listo. Háblense bonito, ya tienen las herramientas. ¿Qué ibas a decir? Chao, gracias. Con mucho gusto.